Para traer este mensaje me costó un montón. Fue una semana dura para mí y tuve muchos pensamientos negativos y sabía que era porque tenía que traer este mensaje. Y el enemigo quiso contraatacar, ¿no? Pero como yo en una de las predicas una de las enseñanzas que daba, les dije que hay que aprender a identificar cuando algo viene de Dios y cuando no, para poder cancelarlo en el momento, para poder estar alertas. Así que con todo lo que pasó, yo sé que este mensaje va a ser de bendición para cada uno de ustedes, por lo que yo pasé en la semana. Entonces, como me cuesta hablarlo porque es algo que lo aprendí yo también ahora y que lo sigo practicando y lo sigo poniendo por obra, ¿no? Amén. Así que bueno, para dar comienzo voy a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor amado, porque es viva, porque es eficaz, porque es verdadera, Señor amado, y es más cortante que espada de doble filo, Señor amado. Y así, Señor, como tu palabra llegó a mi vida, Señor amado, sé que va a llegar a la vida de cada una de tus hijas, Señor amado, y va a dar fruto al 100 por uno, Señor amado. Abre, Señor, nuestros entendimientos, Señor. Abre, Señor amado, nuestros sentidos espirituales. Quita todo tipo de venda de nuestros ojos. Saca todo lo que estorbe nuestros oídos, nuestra vista, Señor amado. Disipa toda tiniebla, Señor amado. Que podamos estar alertas a tu voz, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, a través de mi vida, Espíritu Santo. Soy una vasija en tus manos, Señor amado. Y úsame como una herramienta, Señor amado, para poder hablar, Señor, a cada una de tus hijas, Señor, y que podamos nutrirnos de tu palabra, Señor, que podamos crecer espiritualmente, Señor amado, podamos aprender y edificarnos, Señor amado, en ti, que eres la roca, Señor amado. Te damos gracias, te doy gracias por este mensaje que se ha hablado en mi vida, Señor, y lo voy a impartir a cada una de tus hijas, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le invito a abrir su Biblia en Lucas 15, versículo 11. Lucas 15. Sí, San Lucas 15, versículo 11. Amén. ¿Lo tienen todas, no? Amén. Amén. Dice así el título: Parábola del hijo pródigo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Bueno, esta palabra me dio el Señor. Y el título de esto le puse: mi identidad en Dios. Volvamos a la identidad que está en Él, ¿no? Y vemos como el hijo pródigo que se había ido, le faltó mucho su identidad, ¿no? Tuvo una falta tremenda de identidad. Primero empezó para aclarar, bueno, la identidad es la cualidad de ser uno mismo, ¿no? Donde andemos, donde estemos, es ser uno mismo siempre, ¿sí? Pero es diferente cuando nuestra identidad está en Dios. Entonces, al tener nuestra identidad en Él, nosotros lo reconocemos a Él como Padre. Amén. Entonces, al reconocerlo a Él como Padre, nuestra identidad está puesta en Él ya. Y entonces ahí cambian un montón de cosas, se te revela un montón de cosas. Y bueno, una de las cosas principales que anoté es creerse autosuficiente, porque él al apartarse creyó que podía hacer todo por su propia cuenta, ¿no? Creyó que podía abastecerse, está bien, le pidió la plata de la herencia al padre, todo, pero él pensó que podía hacerlo todo por su propia cuenta. Y esto me llevaba a pensar cuando yo me alejé del Señor. Yo pensaba que por irme iba a estar mejor, porque tal vez yo tenía problemas, estaba pasando por cosas, y decía, no, me voy a alejar si total la estaba pasando mal, o me estaba pasando tales cosas, ¿no? Y nos ponemos eso de creernos autosuficientes. Entonces ahí el enemigo empieza a tomar territorio, porque al vos creer eso ya le estás abriendo una puerta al enemigo, y ya empieza a trabajar en la mente, ¿no? Y ahí ya empezamos a alejarnos totalmente de la dependencia de Dios, que es nuestro Padre, ¿sí? Empezamos a querer depender de nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, con lo que sea, pero vamos formando algo fuera de Él. Entonces nuestra identidad se va forjando fuera de Él. Entonces empezamos a tomar otra identidad, que es la identidad de huérfano, ¿sí? Porque uno al apartarse, teniendo su padre y todo, sin embargo, se aparta y empieza un espíritu de orfandad en nuestras vidas. Porque al creernos autosuficiente y todo, creemos que no necesitamos de un padre, que no lo necesitamos, que podemos hacer todo por nuestra propia cuenta. Y eso empieza a apoderarse tanto de uno que después llega un momento que empezamos a querer aprobación de otra persona. En vez de la aprobación de nuestro Padre Celestial, empezamos a querer la aprobación del otro, o empezamos a trabajar para sentir amor de la otra persona, o que la otra persona valore lo que haces, o esto o lo otro, pero nunca va a saciar eso, lo que hay adentro tuyo, porque tu identidad fue dañada, tu identidad fue alejada del propósito que Dios tenía en tu vida. Entonces, al alejarte, empieza ese espíritu de orfandad en uno, ¿no? Y anoté también creernos dueños de nuestra propia vida, y nos olvidamos quién nos creó, quién nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿sí?
y ahí comienza una pérdida total de identidad. Vemos en el versículo 16 que dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mendigaba, buscaba amor, mendigaba, quería saciarse, quería saciar esa hambre que él tenía en otro lado, y buscaba algarrobas de los cerdos, o sea, lo más bajo se fue, a lo más cochino, y se olvidó que en la casa de su padre había una mesa repleta de comida, se olvidó que había pan, y eso me llevaba cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida. Y a veces nos alejamos de ese pan de vida, nos alejamos de ese manantial, de eso tan bello que Él nos da, tan solo por circunstancias, tan solo por problemas, por lo que sea, nuestra identidad empieza a dañarse. Bueno, después anoté, te conformas con migajas y mendigas cuando no tienes identidad en Dios. Y puse, el hijo pródigo no tenía problema de dinero, tenía problema de memoria. Olvidó que era hijo. Al mendigar tanto, al apartarse tanto, él se olvidó que él era hijo, que tenía padre, que tenía hermanos, se olvidó completamente de todo por querer hacer las cosas con sus propias fuerzas, creerse autosuficiente, ¿no? Creerse dependiente, depender de sí mismo. Y bueno, después vemos, ahí ya anoté, recuperando la identidad. Aclaro también antes de todo esto que uno no puede tampoco tener identidad si no lo conoce primeramente a Él. Porque también lo que me había pasado, que yo decía, yo cuando estaba en el camino del Señor, antes de apartarme, estaba, ayer les hablaba con mi hermana, digo, yo sí lo quería agradar a Dios y todo, pero estaba sin conocerlo a Él. O sea, sabía que Él era Dios, todo, pero era un conocimiento y no un entendimiento de que se me revele quién era Él de verdad. Entonces, si yo no lo conozco, no tengo identidad. Mi identidad está perdida, porque al no conocerlo, no sé quién es Él para mi vida, ¿sí? Así que eso es lo primero, principal, poder conocer quién es Dios. ¿Y a través de qué vamos a conocer eso? A través de su palabra, porque acá se lo conoce a Él. Esta es su verdad, esto es lo que Él nos dejó. Bueno, después dice, recuperando la identidad. Vemos el versículo 17 al 19. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y bueno, ahí es cuando él ya entró en razón, ¿no? Se dio cuenta que su propia fuerza, su propio mérito no lo iban a llevar a ningún lado. Porque el enemigo al principio te va a mostrar todo bonito, todo lindo, todo lo que sea, pero después en un momento es para arruinarte, porque él vino a eso, él vino a matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Entonces él ya había caído a lo más bajo, no tenía ni alimento, no tenía nada, y en eso entró en razón, se acordó, yo tengo un padre, dijo, ¿no? Dice, empezó un arrepentimiento, que se iba a acercar a él, iba a pedir perdón al cielo, empezó un arrepentimiento a generarse dentro de él, ¿no? Que eso lo llevó a acercarse a su padre. Y así empieza el cambio de mentalidad, ¿no? Así empieza un cambio rotundo, totalmente, porque de no tener nada, a olvidarse que tenía padre y todo, de repente recordó que tenía padre. Entonces ahí cambió su mente totalmente, se abrieron sus ojos de verdad. Y ahí quitó la mente de esclavitud, la mente de mendigo que tenía, ¿no? Y recordó 3 cosas importantes. ¿Quién era su papá? ¿Qué había en la casa de su papá? ¿Y quién era él? ¿No? Y vemos el versículo 18 que dice, él no dijo, haré que mi papá me acepte, dijo, me levantaré
e iré a mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Que la identidad no se gana, se recibe volviendo, se recibe aceptando la paternidad de Él, Amén. aceptando que Él es nuestro Padre, Así es. yendo a correr a sus brazos. Entonces, así es como uno empieza a tener ese cambio de mentalidad, de mendigo, de huérfano, de donde estaba, y empieza a entrar la paternidad y el Señor empieza a abrazarnos, ¿no? Con esas cuerdas de amor, diciendo, hijo, yo siempre te estuve esperando, yo siempre estuve acá mirándote de lejos, porque dice que el Padre lo empezó a ver de lejos, ya lo empezó a ver cuando Él se estaba acercando, el Padre ya sabía y corrió hacia Él, ¿no? Entonces vemos que el enemigo siempre va a venir a dañar nuestra identidad. Desde un principio lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Vemos Génesis 3:5, les invito a que hagan. Dice, sino que sabe Dios que el día, esto le decía a la serpiente, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá vemos una distorsión que empezó a hacer el enemigo en su vida, ¿no? Como diciéndole, ustedes pueden ser más que Dios, ustedes pueden tenerlo todo, pero hay que estar queriéndole hacer por mérito propio, siendo autosuficientes de ellos mismos, dependientes de ellos mismos, ¿no? Olvidándose de quién los creó, de quién los formó, de quién nos trajo a esta tierra, de quién nos dio todo, de quién es nuestro Padre, y queriéndolo hacer un lado, porque el enemigo vino a eso, a querer separarnos de él constantemente, y dañó totalmente la identidad desde el principio, ¿no? Vemos que después más adelante, como me acordaba cuando Carlos leyó el domingo, que les decía dónde estaban, vemos el versículo 10 y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí entró el miedo también. Y ahí hay otra cosa muy clave, dice, cuando el miedo gobierna, tu identidad se debilita. El miedo te roba la oportunidad de ser restaurado. Entonces, si vos querías volver a algo y por miedo, de no, porque yo hice esto, yo hice aquello, y empezás a ver tu pecado, tu desnudez, y eso mismo va a generar que te gobierne eso y no poder volver totalmente a sus brazos, volver totalmente a esa identidad que tenías en él como hijo, ¿no? Entonces, poder tratar de romper con todo eso para poder llegar a él. Bueno, después vemos en el capítulo 20, donde dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es la identidad de Dios restaurada. Amén. Empieza a entrar el Padre a socorrer a su Hijo. Gracias. El Padre empieza a cubrirlo con su paternidad totalmente, haciéndole recordar que tenía un Padre que es hijo y que es amado, ¿no? Amén. Volviéndolo totalmente en sí, volviéndolo a entrar en razón. Y dice, vemos cómo el Padre lo ve y corrió a abrazarlo, lo cubrió con su paternidad, lo restaura. Lo primero que le dio fue el mejor vestido, no un buen vestido, no, el mejor vestido le dio. Le quitó los trapos viejos y lo vistió con la identidad de ser hijo. Le quitó todo eso que él tenía, culpa, miedo, angustia, orfandad, todo lo que viene
a acaparar hoy en día a la sociedad también, ¿no? A nuestras vidas. Quitó todo eso y le dijo, tan solo lo cubrió con su manto de paternidad y ya cubrió todo con eso y quitó Gloria a todo Dios. trapo viejo, ¿no? Bendito es tu Dice, nombre. y le pone un anillo, dice, le devuelve la autoridad de hijo. Amén. El anillo refiere a eso porque se usaba en esos tiempos para sellar, ¿no? Ujú. Autoridad. Entonces le devuelve la autoridad que tenemos como hijo. Gloria a Dios. Va a revivir. Y le pone el calzado, le devuelve su posición para que camine como hijo totalmente, ¿sí? Bendito, gracias. Cuando uno en esos tiempos era esclavo, andaba descalzo, pero los que tenían posición o algo siempre tenían calzado, tenían sandalias. Por eso refiere eso como diciendo la mente que él tenía era de esclavo, una mente esclavizada, una mente del yo no puedo, yo no voy a hacer esto, mis miedos, mi esto, mi todo lo frenaba, mendigaba, todo. Entonces era una mente totalmente de esclavo y el Señor lo saca, lo rescata de ahí totalmente. Pero cuando el hijo decidió tomar la decisión de volver a su padre, ¿sí? Y ahí le pone todo, el vestido, le pone el anillo y le da por último el calzado, le devuelve su posición para que camine como hijo, ¿sí? Después vemos en el versículo 24 que refiere que pasó de muerte a vida, ahí hizo una restauración completa. Después vemos el caso del hermano también, ¿no? Vemos también la falta de identidad que él tenía, su hermano mayor. ¿Por qué? Porque estando en la casa del padre, estando ahí, sin embargo, empezó a tener celo de su hermano, a preguntarse por qué él tenía esto o lo otro, qué sé yo. ¿Qué quiere decir ahí? Que su identidad no estaba en el padre, estaba en compararse con su hermano o estaba en aprobación de su padre, en mendigar amor por su padre. Y no estaba en su identidad de saber, yo soy hijo, siempre voy a ser hijo, por más que haga más, haga menos, voy a ser hijo. Entonces no estaba su identidad total en el padre, porque apenas volvió el hermano ya empezó a compararse con el hermano o a ver por qué el hermano le dieron esto o lo otro y él no. Entonces ahí su identidad estaba también dañada, su identidad no estaba en Dios. Y ahí vemos reflejado el espíritu de orfandad totalmente. Y bueno, como conclusión puse, podemos estar 20 años en la iglesia, pero seguir sin identidad en Dios. Bendito. O puedes volver y estar, podés volver de estar lejos y pasar a ser hijo en 5 minutos. La identidad no es por tiempo, es por revelación. Gloria a ¿Sí? Dios. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos haber estado muchos años en la iglesia y sin embargo olvidarnos o no saber quién es nuestro Padre, ¿no? Así que hoy les invito a que volvamos a esa identidad que tenemos como hijos en Él, ¿no? Porque un hijo tiene mucho más, ¿no? Yo había anotado... puse la identidad depende de cuánto tú creas que la Biblia dice que tú eres, ¿sí? Porque acá está todo lo que nuestro Padre quiso desde un principio para nosotros y todo, ¿no? Todas sus promesas, cada cosa está acá en la palabra, ¿no? Entonces, de cuánto nosotros creamos en ella va a ser nuestra identidad, ¿no? Va a ser formada nuestra identidad en Él, nuestro carácter. Dice, cuando abrazamos la identidad que Dios nos dio, somos nosotros mismos donde vayamos. Esa es nuestra esencia de ser nosotros mismos en Dios. Debemos anhelar ser como Jesús. Solo así se nos va a revelar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino en forma de hijo acá, a la tierra. Entonces nosotros tenemos que anhelar ser como Él. Y Él, siendo hijo, siempre le consultó al Padre. Siempre estuvo su espíritu alineado al de Dios. Y además, siempre Él decía, nadie va a ver al Padre si no cree primeramente en mí, que es el Hijo. Sí. A través de Él iban a ver al Padre.
Entonces, en este caso lo mismo, porque un padre siempre quiere que su hijo, o sea, el padre como que siempre quiere que el hijo se parezca, ¿no? Ah, tiene más rasgo de mí, tiene esto, lo otro. Entonces eso quiere el Padre de nosotros, que cada día nos parezcamos más a Él, Amén. que reflejemos a su Hijo, que es Jesús. Entonces Bendito, nosotros somos sí, hijos sí. también, tenemos que reflejarlo también. Bueno, un último pedacito. Saber quiénes somos en Dios determinará cuán lejos lleguemos. Y eso me hacía acordar cuando Pedro lo reconoce a él, ¿no? Que Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Algunos dicen que soy el Mesías, sos el profeta, que esto, el otro. Y él le dijo, vos sos el Hijo de Dios, sos el Cristo. Entonces ahí fue revelada la identidad de Jesús, ¿no? Porque era el Hijo. Amén. Y a través de ser revelada, dice, la revelación le trajo posición, ¿no? Y lo cambió de naturaleza totalmente, porque después Jesús le dijo que él iba a ser, su nombre lo cambió y le dijo que él iba a ser, su nombre iba a ser formada en la iglesia, ¿no? Que iba a ser roca. Amén. Y entonces lo posicionó, lo cambió al revelarle la identidad, ¿no? Entonces esa es la importancia también, ¿no? De saber que nosotros somos hijos, hagamos más o hagamos menos, estemos arriba, estemos abajo, donde estemos, somos hijos. Somos hijos de Él y eso es lo mayor, el mayor regalo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a abrir en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Esto es lo que son para Dios, ¿no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y en el 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto se refiere a la falta de identidad, totalmente, porque dice en otros tiempos, cuando no teníamos identidad, más ahora que la tenemos, más ahora que Él nos adoptó como hijo, tenemos todo esto, somos linaje escogido, Amén. somos real sacerdocio, Gracias, Jesús. somos nación santa para Él. Bendito, sí, mi Dios, gracias. Después vemos en Romanos 8:15. Creo que es. Romanos 8:15. Y dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto, Bendito, ¿no? gracias Jesús. Ahí dice que no hemos recibido ningún espíritu de esclavitud. Él nos libró de esa esclavitud, Él nos Amén. libró de esa condena. No tenemos que tener más temor, sino que ahora tenemos un espíritu de adopción, tenemos ese espíritu de hijo. Entonces, Gloria por a eso Dios. clamamos, Abba Padre, Padre mío. Bendito Nos acercamos Jesús. a Sí, Él sí. confiadamente. Gracias, mi Dios. Amén. En Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce
porque no le conoció a Él. Amén. Qué grande amor nos dio Él, ¿no? Amén. Tanto Sí, es su Señor. amor que somos llamados hijos. Gloria a Qué Dios. privilegio. Eso es lo mejor que podemos tener, más que cualquier cosa que tengamos, ¿no? Cualquier profesión, cualquier estabilidad, lo que sea. Somos hijos. Y eso vale muchísimo más, Gracias, Jesús. ser hijos. Después vemos en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió ya, mucho antes. Antes de que naciéramos, antes de que estemos formados en el vientre de nuestra madre, ya éramos escogidos. Entonces, pongámonos en esa cobertura, ¿no?, de Él. Pongámonos bajo su paternidad, de saber que somos hijos y de que podemos entrar confiadamente ante su presencia, ¿no? Amén. Porque Él es nuestro Padre y Él va a escuchar. ¿Qué padre no escucha a su hijo? ¿Qué padre no ve las necesidades de su hijo? ¿Qué padre no está atento, no? Entonces, ¿cuánto más Él, que Él es el que nos creó y nos formó? Gloria a Dios. Una vez que tenemos eso, ya caminamos con seguridad, ya no caminamos a media, inseguros, sino que Él ya nos da esa seguridad de saber que somos hijos, saber que Él va a suplir todas nuestras necesidades, saber que Él va a estar en cada momento, que Él es más que cualquier otra cosa, más que cualquier obra del enemigo. Él rompe todo, Él rompe cadenas, pero tenemos que cambiar esa mentalidad y saber que somos hijos. Amén. Creo que ninguno más. Bueno, yo les hice unos folletitos para que tengan. Ahora los voy a repartir. Y le puse como título mi identidad en Dios y abajo, bueno, el versículo bíblico que leímos. Y volvamos a la identidad que está en el Padre, dice. Y le aclaré adentro, le puse viviendo sin identidad. Y ahí le puse, nos creemos autosuficientes, nos alejamos de la dependencia de Dios, nos conformamos con migaja y mendigando, buscamos aceptación en otras cosas y por último, olvidar o no saber quién soy, ¿no? Y viviendo con identidad, sé quién soy, acepto la paternidad, Amén. tengo una mente renovada, Gloria a Dios. tengo seguridad, Gracias, Jesús. tengo derechos como hijo. Amén. Y tengo propósitos en Él. Conocer a Dios como Padre te da identidad de hijo. Así Identidad es poder. es. Gloria a Dios. Y lo que Así soy es. para Dios, soy hijo, linaje escogido, nación santa, reyes y sacerdotes, hechura suya, la sal y la luz del mundo. Somos únicos, somos especial tesoro, somos posesión suya. Y somos amados, somos vencedores y mucho más, no puse más porque no entra, pero si ustedes leen la palabra dice todo lo que somos en Gracias, Él, Jesús. ¿sí? Así que tomemos su palabra. Gloria Y a por Dios. último le puse una huellita que dice, no se alcanza a leer mucho porque la impresión es bella, pero dice, te puse nombre mío, eres tú. Gloria Jeremías a Dios. 43. Bendito, gracias, Jesús. Gracias, papá. Así que bueno, Nombre, ese Padre es, Santo. si lo quieren ir repartiendo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.